Hola, somos el equipo 1 y les vamos a hablar de los nuevos caminos de la libertad del psicoanálisis a la logoterapia por Luis Ramón Brito Captri, específicamente del capítulo 1, los antecedentes de la logoterapia. Y pues el equipo está conformado por su gente favorita del salón, profe: Montserrat Contreras, Valeria Galicia, Alejandro Ibarra, su servidor Luis Machado, su alumna favorita Paulina Manzanedo y finalmente Martín Vergara. Comencemos. Bueno, yo soy Luis Machado y les voy a hablar de los puntos que logré identificar de mi primer tema en la película La lista de Schindler. Bueno, entonces empecemos con que pude identificar lo que hacía Frank de los tres tipos de prisioneros o grupos, ¿no? Que el primer grupo eran estos que sentían este complejo de inferioridad y se encasillaban de que hay no, de que están de que hay no, que ya no puedo, etc. Luego tenemos los que se hacían los matones y finalmente los del comportamiento heroico, que bueno, que más bien era el comportamiento opuesto a los otros dos, que era este comportamiento justamente heroico. Y pues me enfocaré en esto más que nada porque a lo largo de la película podemos ver cómo Stern, que es un personaje que sale ahí, se ponía en riesgo al momento de falsificar documentos justamente para que no deportaran a los judíos, y también como vendió a la fábrica como una especie de refugio para estos, y así siguió a lo largo de bueno, a pesar de las advertencias que ya se le habían dado de que no, que te voy a matar, que no sé qué, entre otras cosas. Y también otro personaje que me llamó la atención fue esta chica que llegó con Schindler, que vivía bajo una identidad falsa, y le dijo que, sabes que, o sea, quiero proteger a mis papás, soy judía, ayúdame por favor. Y pues Schindler fue como que, pues, o sea, no, o sea, esto no es un refugio, o sea, no es nada. Entonces, después vemos cómo Schindler se pone a pensar, creo que gracias a Stern que le hice algo, y pues dice, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer. Entonces, aquí podemos ver este comportamiento heroico por parte de los dos, tanto de la mujer como del, pues, hombre. Y aquí con Schindler fue como algo sorprendente porque, pues, vemos como ya lo traían de bajada y le querían dar, pues, cuello, ¿no? También otro personaje que me llamó mucho la atención fue el policía Amon, más o menos. Este, y aquí pude identificar lo que decía Adler sobre la agresividad, porque recordemos que la agresividad, según Adler, era más que nada pues para llenar este vacío de poder, ya que tenía como este sentimiento de inferioridad. Y podemos ver cuando, o sea, y también con este mismo personaje podemos ver el principio de realidad, digo, de placer de Freud, porque, o sea, vemos cómo disfruta el poder hacerle daño a los judíos. O sea, es una persona demasiado agresiva. Como le da placer el, pues, matarlos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Me caes mal, hiciste algo, pum, balazo y para el río, ¿no? Este. Y pues a lo largo de la película vemos cómo mata. Bueno, hay una escena que me impactó bastante, que fue como, o sea, cómo mata por deporte más que nada, que nomás está de que ve a los judíos por ahí, pum, cuello, ¿no? Y pues en general vemos cómo es una persona que también pues tiene demasiados problemas, ¿no? También otra escena que me llamó la atención fue cuando está en el espejo y decide como perdonar al adolescente, y le dice, pues vete, ¿no? Hasta que se ve en este mismo y como que no le gusta lo que está viendo, es como de que mejor no, y pues después vemos cómo mata al adolescente. Como punto principal se pueden notar los tres tipos de grupos que mencionaba Franco, como son las personas que se mantienen con un complejo de inferioridad y que ahí se quedan, las personas agresivas y las personas contrarias, que en este caso serían los heroicos, que son quienes más se le hace énfasis en la película. Por ejemplo, tenemos a Stern, que él ayudaba a los judíos falsificando los reportes y eso, y aparte vendiendo la fábrica para que sirviera como refugio a pesar de todas las amenazas que recibió. Y también, por ejemplo, una situación muy marcada sería Schlinder, cuando la mujer cuando la mujer judía le dijo de que para ayudar a sus padres, y él, aunque al principio se negó, pues a pesar de todas las amenazas, a pesar de que ya estaba como fichado, a pesar de todos los riesgos que implicaba, accedió a ayudarla.
Eso también se puede observar ahí. Y también está lo que es el complejo de inferioridad muy, muy notable. Está en el policía Amon, que este policía pues se notaba su agresividad y su complejo de inferioridad, como lo menciona Adler, en el poder matar por deporte. Se nota su complejo de inferioridad para llenar ese vacío de poder, y también el hecho de que se rige por el principio de placer. Es muy notorio en el policía por todos esos actos atroces que comete. El libro de Los Nuevos Caminos de la Libertad, del psicoanálisis a la logoterapia, comienza hablando sobre las posturas de Freud del principio del placer. La primera, que el hombre se rige únicamente por el placer, intentando evitar a toda costa el displacer. Y la segunda, que el hombre necesita ese sentimiento de poder. La forma en la que yo pude relacionarlo con la película de las listas de Schindler fue en el personaje del soldado nazi Amon, y cómo este era un soldado bastante temido dentro de los judíos, como este se regía justo por el principio del placer, sin intentar como empatizar con el resto de los judíos, sin ver más allá de lo que estaba ocasionando. Para él simplemente, si alguien no le estaba funcionando, si estaba obstruyendo su camino hacia los objetivos que él quería cumplir, lo único que le hacía él era pues acabar con la vida de las personas, de los judíos, y seguir con su camino, con lo que él quería. Y si otra persona se le intervenía en el camino, hacía lo mismo, y sucesivamente. Es como comenzó a crearse como este camino y este temor de todos los judíos hacia él. Igual con la segunda postura de cómo los hombres necesitan, el hombre necesita un sentimiento de poder, pues es justo lo que él hacía. Él, al estar acabando con la vida de las personas, pues demostraba que él tenía un poder superior sobre todo el mundo, sobre todos los judíos, y pues como si alguien se lo atravesaba, él por sí mismo podía decidir que la vida de esa persona, de ese judío, se acababa y ahí terminaba. Me parece muy interesante la forma en la que podemos lograr rescatar a Freud de nuevo, y cómo ver más allá de las teorías, sino quedarse solo como con lo bueno, y ver cómo tal vez regirse por estas teorías y por el principio del placer y por estas necesidades que a veces el hombre busca cubrir, pueden ocasionar cosas peores y traer consecuencias bastante graves, y cómo a veces es necesario no solo regirse por lo que uno cree que necesita, sino buscar más allá, que creo que es una manera también muy, muy interesante de relacionarlo con la segunda teoría de Freud, cuando propone más allá del principio del placer, y cuando surgen las pulsiones de vida y de muerte, cuando introduce a Eros y Thanatos, y cómo estos principios se van haciendo vividos en tu vida y cuáles te van rigiendo dependiendo a qué situaciones. En este caso también pude relacionar que tal vez con el personaje Amon, el soldado nazi, muy consecutivamente estaba regido por Thanatos, por la pulsión de muerte, y hacía cosas que, si bien no lo incitaban a la muerte o no lo acercaban a la muerte de él, tal vez era hacia el resto de las personas. La logoterapia hablaba principalmente sobre 3 grupos, los cuales decían que sentían como el complejo de inferioridad, de ahí se hacían como los matones, y finalmente, o por así decirlo, ya los últimos que fueron del opuesto, como los heroicos. Sabemos que los primeros que sentían este complejo de inferioridad eran, por así decirlo, en la película, los prisioneros, y los opuestos eran como los prisioneros, y los que estaban más arriba de los prisioneros eran los heroicos. Por ende, estaban estos contrarios, los cuales eran los heroicos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención un personaje, creo que fue el principal, que es Stern, que sabemos que se ponía como en riesgo por muchísimas cosas. En este caso, para proteger a los judíos, más que nada
porque le pedían ayudar a sacarlos o a salvarlos. Sin embargo, negaba hacerlo, pero al final de cuentas apoyaba y ayudaba. Pero aún así como que no lo hacía lo hacía de tal manera para él sentirse de una forma más no grata, pero porque le gustaba mucho ayudar a las personas. Sin embargo, sabía él que estaba mal, pero aún así, aunque fueran judíos o fueran prisioneros o fueran lo que fueran, él ayudaba. Y sin embargo, había otro personaje, el cual se llamaba Adler, que se dedicaba más que nada a ser agresivo, una persona bastante agresiva, que también habla mucho la logoterapia de este personaje. Y más que nada como la agresividad que tenía, que se sentía superior para que a los demás hacerlos inferiores, en este caso los prisioneros, y volvemos a lo mismo, a los prisioneros y judíos. Fue muy interesante ver qué relación tenía la película con la lectura, y justamente Viktor Frankl fue una persona que fue sobreviviente del Holocausto y estuvo dentro de los campos de concentración. Y aquí fue donde fue surgiendo la logoterapia, en base a lo que se vivió, a lo que se veía, a cómo se comportaban las personas dentro de los campos. Y algo que yo pude notar en la película fue esto que se mencionaba de que pues había como 3 tipos de personas, y pues cada uno decidía cómo actuar. Y el tercero era como el héroe, y esto tiene mucha relación con el contador y con Schindler, que pues si al principio Schindler pues lo veía más como para un beneficio, al último él decide darle este sentido de lo que está haciendo a su vida, y pues encontró como un propósito de lo que estaba haciendo, y al último terminó salvando vidas. Y por último, lo que también relacioné fue esta parte donde se habla del principio del placer, y un personaje que podemos ver que claramente se rige por este principio es Amon, quien era una persona muy agresiva y que pues mataba así a sangre fría a las personas, a los judíos. Y sí. Bueno, segunda parte. ¿Cómo pone en juicio estas dudas sobre el psicoanálisis que no explican detalladamente cómo la vida se va explicando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del placer, básicamente? Son preguntas a las que Freud fue agregando más conceptos a medida de que se iba dando cuenta de que su teoría tenía ciertos huecos argumentales. Es ahí donde aparece Adler. Adler es donde menciona el poder y cómo se va formando, cómo se forman las metas, y es ahí donde vamos a analizar específicamente lo que pasa en la película de La lista de Schindler. Más específicamente, Oskar Schindler es simplemente un empresario que se aprovecha mediante sus conexiones que formó en estas fiestas en las que invitaba bebidas a los mandatarios del Partido Nacional Socialista. Ganó conexiones. Estas conexiones le sirvieron para poder disponer de tener un control sobre las personas judías que iban a ser redireccionadas a campos de concentración cuando no pudieron demostrar que tenían una utilidad importante en este presente nazi, ¿no? En el que no pudieron demostrar que tenían una habilidad que le fuera útil a alguna empresa o algún empresario o alguna compañía. Iban a ser redireccionados directamente a campos de concentración. Oskar Schindler, de la mano de su colega, empiezan a contratar mano de obra judía
para poder ahorrar más, ¿no? Que es una mano de obra más barata en ese entonces debido a la situación. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su colega empieza a contratar más y más judíos para salvarlos, precisamente para poder darles una obligación o darles un empleo y así poderles salvar la vida, porque básicamente lo más importante para el colega de Schindler era pues salvar los mayores judíos que pudiera. Esto no lo sabía Oskar Schindler. Ligando todo esto y sabiendo que después Schindler iba a darse cuenta de la situación, saber que estaba en un riesgo importante porque esto era considerado como traición, y pudiéndolo declinar todo, seguir con sus buenas relaciones y buscar otra mano de obra, porque los judíos eran los más buscados para llevar a los campos de concentración y asesinarlos posteriormente. Schindler, conociendo, pudiendo hacer eso, teniendo dos opciones, decide mantener el plan de su colega y salvar a la mayor cantidad de judíos que puede. Esto en la formación de su poder, ¿no? Podemos decir que Schindler no tenía un complejo de inferioridad. Sin embargo, uno de los soldados que analizamos en la película de la lista de Schindler, sin embargo, él tuvo esta plática con Oskar Schindler cuando estuvieron muy ebrios respecto a qué tan crueles eran los actos que estaban realizando. Podemos ver en la película cómo el oficial se disculpa después de que un judío comete un error, pero posteriormente lo mata. O sea, se cambia el chip. Ya tenía la idea de voy a perdonarlo por la plática que tuve con Schindler la noche anterior, la noche de copas, pero cambia de parecer y lo mata. Esto con este complejo de inferioridad de que debía de demostrar que tenía el poder y lo tenía que demostrar frente a todos y lo tiene que matar para demostrar que es esta persona que tiene un carácter fuerte y que tiene esta capacidad de poder, ¿no? Básicamente. Creo que en esta película se reflejan más los aspectos que menciona Adler en respecto a que una persona con esta necesidad social, ¿no? Más que lo psíquico, es en lo social a lo que hace referencia Adler. Creo que es ahí donde se reflejan un poco más. Pero después entra ya con la decisión que tiene Schindler, que es llevarse a todos los judíos, sobornar a los altos mandos y a los militares nazis y que le permitieran tener un campo de concentración cercano ahí para poderlos salvar. Posteriormente llevárselos y pagar sobornos de su propia fortuna y constantemente volver su fábrica improductiva ya no estaban produciendo, prácticamente nadie estaba trabajando. Schindler les permitía tener su día libre, les permitía tener una vida normal. Entonces, obrando por el bien de los demás, por sobre el suyo, porque esto lo ponía en un riesgo constante. Incluso había tenido problemas con su pareja, su vida no estaba avanzando así. Es aquí donde entra lo de Viktor Frankl. No solo, y también analizar lo de la niña del vestido rojo, que es algo que hizo un gran cambio en él. ¿Por qué? Porque hizo que se ficara individualmente en una víctima. Algo que le hizo capaz de comprender la grave situación, algo que le generó conciencia, que le hizo entender que la situación era más grave de lo que parece, ¿no? Entonces, en este aspecto, Schindler tiene esta conciencia cuando ve a esta niña de vestido rojo, y es aquí donde entra Viktor Frankl con lo que menciona de que con la logoterapia no desacredita la teoría de Freud, no desacredita lo que dice Adler, pero menciona que tú no puedes ser consciente de lo que es el propósito de vida de un humano si no viviste en los campos de concentración, y no tenías por qué ser un preso o un convicto o un esclavo. También podías ser
del otro lado de la moneda, ser un militar, ser un dirigente nazi o ser un empresario que se coleaba con los nazis. Sin embargo, Schindler se da cuenta de que efectivamente pudo haber salvado más vidas y no lo hizo. Es ahí cuando decide llevárselos a todos a otro país para salvarlos. Él es consciente de que pudo haber hecho más si empezaba a actuar desde antes, pero su liderazgo le dice que aunque no sean muchas vidas, salvó unas cuantas, salvó a más de mil personas judías. Y eso para él es muy importante de analizar. Es ahí cuando menciona Frank los tipos de personas frente a una crisis, aquellos que tienen que se nublan, que prácticamente se rinden ante la situación. Ellos no tenían un fin para vivir, sino que solo tenían un apoyo, ¿no? ¿Cuál era mi apoyo? Tener mi familia, tener mi trabajo, pero esto no definía mi sentido de la vida, sino que al contrario solo lo prolongaba mi búsqueda de un sentido de la vida. Y no te dabas cuenta, no te das cuenta. Entonces menciona que hay este tipo de personas que se dan por vencidas, personas que se aprovechan de la situación y buscan la agresividad, lo que mencionaba Freud, redirigen su agresividad a no poder encontrar placer. Y también hay personas que al contrario modifican su sentido de la vida, se agarran a la esperanza del futuro y sobre ello se vuelven personas que incluso tienen convicciones más fuertes y son más capaces de sobreponerse ante las situaciones graves que se presentaban en los campos de concentración. Estos tres tipos de personas se mantenían aún después de ser liberados, ya que la guerra se acabó, ¿no? Y es muy importante analizar de que incluso muchas personas sufrieron más después de ser liberadas de los campos de concentración, pues fueron abandonadas y ya no tenían un sentido de vivir, ya no tenían una razón de sobrevivir, ya eran libres. Entonces sí tuvieron este problema para poder redirigir su sentido de la vida y en base a ello es en lo que nos damos cuenta de que se ven los conceptos de Adler, Frankl y Freud, y es como Oskar Schindler al final, salvando a todos estos miles de judíos, 1100 judíos aproximadamente, se escapa porque es un prófugo de guerra, ya que fue parte de los nazis sin querer, pero veíamos todas estas acciones. En cambio con el general o el soldado, cuando se le va por ejecutar, él simplemente parece que lo único que le importa es su imagen y se peina, dándose a entender que tiene este complejo de inseguridad por lo que hizo las cosas. Él era militar por este complejo que mencionaba Adler, ¿no? Es importante analizar los tres aspectos, las tres perspectivas que presentan la película, ¿no? Que podemos observar en la película de lo que menciona, cómo lo enuncia Luis Ramón Brito al momento de pronunciar los conceptos de Frankl, de Adler y de Freud. Y al final mi reflexión es que Oskar Schindler era una persona que no tenía el deseo del placer reprimido, no tenía este conflicto de la agresividad, tenía otros intereses, pero la situación de la guerra y de los campos de concentración modificó completamente su sentido de la vida. ¿Y qué es lo que buscaba? ¿Cuál era la finalidad? Su finalidad fue salvar a las personas, salvar a todas las personas que pudo, aunque fuera tarde, aunque pudo haber hecho más, pero se comportó como uno de los tipos de personas que mencionaba Frankl, como no un líder, sino como alguien que era fuerte en sus convicciones y buscaba ayudar a los demás. Esta es mi reflexión respecto a la película de La lista de Schindler, relacionada al libro de Los nuevos caminos de la libertad de Luis Ramón Brito. Y bueno, como conclusión a como parte de mi conclusión a este primer tema, puedo decir que, o sea, a pesar de que todo el tiempo las teorías, lo humanístico y el psicoanálisis se estén de que peleando, que se cuestiona, que más bien el humanismo cuestione al psicoanálisis, es como de que, o sea, dude, yo desde mi punto de vista, yo siento que son, ¿cómo se le dice? Se complementan porque, o sea, en este tema más que nada fue como una crítica al psicoanálisis y más que nada, o sea, pude ver como lo que decía Freud y Adler y todos estos en la película. Y pues, o sea, como pues vemos justamente esto de los principios
y también lo que dice Frank, entre otras cosas. Y como comentario final puedo decir que, o sea, tal vez la intención del director no era como mostrar pues los puntos de la logoterapia más que nada. Sin embargo, pues ahí está. Y a lo que voy con esto es que, o sea, a pesar de que uno piensa de que, ay, no, que no se ve o que no se usa, que no sé qué, o sea, lo estamos viendo siempre y lo estamos viviendo, o sea, y lo vemos en películas, series, caricaturas, o sea, en lo que sea, aunque no sabemos que está ahí, pero, o sea, está ahí. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Finalizando, tenemos que el psicoanálisis, las teorías humanistas, todos esos tipos de evaluaciones al ser humano que permite la psicología, todas estas tendencias, todos estos pensamientos están presentes en el día a día, por ejemplo, en personas que, no solo en personas de hace tiempo, como las personas de las películas, sino también en el día a día en personas con las que tratamos comúnmente, y como que eso es algo que sí se me quedó muy, muy marcado, de que es fácil, pero no fácil, pues es sencillo identificar estas corrientes y estos tipos de pensamientos, estos tipos de direcciones que hay en cada persona. Ya teniendo el conocimiento se puede identificar más fácilmente. Y también otra cosa que me pareció muy interesante es que, pues sí, la psicología y las teorías humanistas están en todos lados.